¿Cómo están mis queridos alumnos y alumnas? Reciban un cordial saludo. Espero que estén bien de salud. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy importante. Se trata de una corriente filosófica que se llama existencialismo y que tuvo todo su auge, su apogeo, allá en la década 40 y 50 del siglo pasado. El existencialismo como sistema fue creado por un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger. Él escribió en 1927 un libro muy complejo, por cierto, muy denso, difícil de entender, destinado para los duchos, para los expertos en filosofía. Apareció en 1927. Así que es un libro complejo. El círculo de lectores entonces de este libro era muy reducido, por una parte. Por otra, pues a Heidegger nunca le agradó mucho el término existencialismo para que calificaran así su pensamiento filosófico, ni mucho menos que lo etiquetaran con el nombre de existencialista. Por estas dos razones, pues como que no tuvo mucho auge, mucho impulso, mucha, digamos, aceptación. Y por eso a Jean-Paul Sartre, del que vamos a hablar precisamente ahora, Jean-Paul Sartre es un filósofo francés que nace en 1905 en la capital de Francia, París. Él pertenecía a la burguesía, una clase social privilegiada. Tan es así que de joven va a matricularse en una escuela muy elitista. Se trata nada menos de la Escuela Normal Superior de París. De aquí va a egresar en 1929 con el grado de doctor en filosofía. Este mismo año conoce a quien va a ser su pareja amorosa. Ella es Simone de Beauvoir, también célebre, la señora, no tanto como él, pero sí reconocida en el medio intelectual. Hay que decir que a Jean-Paul Sartre se le reconoce como un gran filósofo, pero también un gran literato, un gran escritor. Él, claro, como filósofo escribió, entre otros libros, uno muy denso, muy profundo, que se llama El ser y la nada. En francés es L'être et le né, y que apareció en 1947. Aquí sienta las bases de su pensamiento filosófico de corte existencialista. Pero, repito, esta obra pues solamente la podían leer los expertos. De manera que él, muy audazmente, él adoptó otra forma de hacer llegar sus ideas, sus pensamientos, valiéndose precisamente de la literatura. Y él escribió entonces como literato, escribió novelas, ensayos, relatos, cuentos, obras de teatro. Tiene un libro que se llama, entre otros, Las Palabras. Yo lo tengo en francés, que se llama Le Mot, Las Palabras. Este es un libro en donde tiene mucho de autobiográfico. Va a hablar aquí sobre todo de su niñez, de su juventud. Tiene libros muy importantes, novelas, como por ejemplo La náusea, en francés La nausée, La náusea. Escrita la novela a manera de diario, como si fuera un diario. El protagonista de aquí se llama Antoine Roquentin. Y Jean-Paul Sartre va aquí
a través de la trama, de lo que ocurre, de los hechos de la novela, va a plantear cuestiones muy existenciales, muy fuertes existencialmente. Esta novelita apareció en 1931, La náusea. Luego tenemos obras de teatro, escribió mucho para teatro, por ejemplo esta que yo tengo en manos, se llama El diablo y Dios, es una obra de teatro. Escribió, tengo otra aquí, Los secuestrados de Altona. Escribió, por ejemplo, esta otra sobre literatura, el título es ¿Qué es la literatura? De manera que estamos ante un filósofo y un literato. Y como literato lo hizo bastante bien, magistralmente. De tal manera que en 1964 se le otorga el Premio Nobel de Literatura, premio que por cierto rechazó, no lo aceptó. Pero ahora vayamos a lo que entiende Jean-Paul Sartre por precisamente existencialismo. En primer lugar tengo que decir que existencialismo se llama porque pone el énfasis, esta corriente filosófica, enfatiza en el estudio del ser humano, del existente, del hombre concreto de carne y hueso, de la subjetividad. Y entonces él, Jean-Paul Sartre, escribe este libro que se llama El existencialismo, es un humanismo, en donde se propone dos cosas. Uno, resumir su pensamiento, pero de una manera asequible. Y la otra, el otro intento es dar respuesta a los malos entendidos por parte de los comunistas. Así lo dice. Es decir, que malinterpretaron, como se dice vulgarmente de mala leche, ciertas ideas de Jean-Paul Sartre. Entonces, el propósito es doble al escribir este libro, El existencialismo es un humanismo. Resumir su pensamiento de manera fácil, accesible, asequible, y por otro, dar respuesta a esos malos entendidos por parte de los marxistas, de los comunistas. Y aquí es donde explica precisamente en qué consiste el existencialismo que él proclama. ¿Qué es entonces el existencialismo de acuerdo a lo que aparece aquí en este libro? Él dice que todas las cosas que nos rodean, dice, primero existe en esas cosas la esencia y luego su existencia. Digamos que yo tengo aquí una silla, un escritorio, esta silla en la que estoy sentado. Bueno, antes de que estuviera aquí, yo la puedo tocar, la puedo medir. Antes de que estuviera aquí, este escritorio estuvo en la cabeza de alguien, de un carpintero. ¿Cómo que estuvo en la cabeza de alguien, de un carpintero? Sí, porque se puso a pensar, a ver, ¿qué material voy a usar? De madera. Sí, madera, ¿cuál? ¿De pino, de caoba, de qué? ¿Qué dimensiones va a tener este escritorio? ¿Y de qué color va a ser? En fin, se puso a pensar, a lo mejor hasta hizo un dibujito de este escritorio que está aquí. Y entonces ya, con base en eso, ya va aquí diseñando ese escritorio, lo va trabajando hasta que, ¡zas!, de repente, ya es escritorio. Ya le da la existencia. Pero antes era esencia, que adquiere su existencia, para lo que tuvo que haber sido este escritorio, para escribir. Ese es en el caso de las cosas. No así en el ser humano. En el ser humano, dice él, Jean-Paul Sartre, es al revés. El hombre primero es existencia pura. Y sí, nosotros nacemos, nos trajo nuestra mamacita, nos dieron la nalgada,
Nos pusimos a llorar y aquí estamos. Somos existencia. Pero dice Jean-Paul Sartre, pero dice, no tenemos una esencia definida. ¿Cómo está eso? Sí. No estamos hechos de una vez y para siempre. Me explico. Voy a poner un ejemplo. Ustedes mismos. Ustedes están en la prepa. Ahí están estudiando. ¿Por qué? Porque quieren lograr un papelito, un diploma que los acredite como bachilleres. Eso es lo que desean. Pero todavía no son bachilleres ahorita. Hasta que tengas ese documento. Una vez que lo tienes, pues vas a querer otra cosa. Y te vas a matricular a una facultad, porque vas a querer ser ingeniero, abogado, lo que sea. Te vas a la facultad, pero todavía no eres ingeniero, pues cuando estás en ese proceso de formación en la facultad. Ya terminas, concluyes tu carrera, te dan otro papelito, en este caso se trata de un título, y ya te conviertes en ingeniero, médico o lo que sea. Pero no termina todo ahí, porque la vida va para adelante. Y después vas a querer a lo mejor hacer una maestría, más adelante un doctorado, terminas tu doctorado y te vas a querer casar, a lo mejor vas a querer después tener hijos, a lo mejor vas a querer viajar, etc. Bueno, y en conclusión ustedes me preguntarán, ¿y cuándo termina el hombre de definir ya su esencia? Respuesta, nunca. Nunca, nunca. A ver, vamos a la realidad. Vamos a fijarnos en un anciano de 97 años. Aunque esté lúcido, pero pues bueno, no está al 100%, pues es difícil que una persona de 97 años esté de salud, pero al 100%, es difícil, ¿no? Sin embargo, puede haber algún caso, bueno. 97 años. Pues esa persona de 97 años puede tener un proyecto, porque nuestra vida está precisamente llena de proyectos. De esa manera vamos definiendo nuestra esencia. Y se proyecta, al menos para el día de mañana, voy a hacer el día de mañana porque ya no tiene tanto tiempo, ¿no? No se va a proponer hacer, voy a hacer una carrera de 97 años, pues no. Algo para mañana. ¿Y qué tal si mañana se muere? Se frustró entonces ese proyecto. Entonces, por eso dice, nunca se termina de definir el ser humano. Hasta que muere. Pero entonces, ¿ya qué caso tiene? Ya murió. Por eso él dice, el hombre es una pasión inútil. Rayos, una pasión inútil. Bueno, por eso entonces se llama existencialismo. Repito, porque considera Jean-Paul Sartre que la esencia precede a la esencia. Que la existencia precede a la esencia. Que la existencia precede a la esencia. ¿Sí? Ahora bien, el ser humano tiene que entonces ir definiéndose poco a poco, definiendo su esencia a través de la libertad, haciendo uso de su libertad con responsabilidad. Implica también una angustia. Él dice, Jean-Paul Sartre, que el hombre se debe crear sus propios valores, debe crear, en lo que se refiere a la moral, debe crear sus propias normas morales. Dice, porque no hay una moral preestablecida, prefabricada, a priori, antes, ¿no? Dice, cada uno se debe crear su propia moral. Claro, para el cristianismo hay una moral. Sí, ahí está una moral. Ahí están los 10 mandamientos, el decálogo. Para el cristiano, entonces, eso cuenta mucho. Hay de por medio, una moral establecida. Pero, según Jean-Paul Sartre, no hay ninguna moral establecida. Cada quien debe construirse su propia moral.
Y todo aquello que nosotros realicemos en la vida tiene una implicación individual, personal, pero también social, colectiva. Aquí en este librito, El existencialismo es un humanismo, va a poner 2 ejemplos. Se los voy a contar. Dice que en una ocasión uno de sus alumnos se le acercó y le pregunta: maestro, mire usted, me encuentro en un dilema en este momento. Porque por una parte dice, siento que es mi deber estar con mi madre porque soy su único sostén, pero por otro lado, siento que mi patria me necesita. Estaban en guerra. Siento que yo tengo que defender a mi patria como soldado voluntario. ¿Qué hacer? Ese es el problema que tenía el muchacho que se le acerca al maestro Jean-Paul Sartre. ¿Qué le contesta el maestro? Simplemente le dice, elija usted. Ay, qué buen consejo, ¿verdad? Elija usted. ¿Qué quiso decir con eso? Pues que solamente él tenía la responsabilidad de hacer lo que tenía que hacer y nadie más. Porque si ese muchacho hubiera ido con un sacerdote muy tradicionalista, le hubiera dicho, no, hijo mío, mira, lo mejor es que permanezcas al lado de tu mamá. Seguramente ese hubiera sido el consejo. Si hubiera ido a ver a un militar para que lo aconsejara, que le hubiera contestado, no, la patria te necesita, mira aquí, ahorita te damos tu uniforme y tu arma y vámonos. Pero Jean-Paul Sartre le dijo, elija usted. Cada quien es entonces creador de su propia moral. Tiene otro ejemplo que está aquí y dice así, es un general que tiene bajo su mando un pelotón. Están en guerra. Y dice, uno de sus súbditos, un soldado raso, se le acerca. General, ahí está ya el frente, el enemigo. ¿Qué estrategia vamos a tomar para contraatacar? ¿Estrategia A, B o C? ¿Qué operativo vamos a emplear? El buen general se angustia. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿El plan A, el B o el C? ¿Y qué tal si elige el C, pero era el menos apropiado? Por eso se angustia. Bueno, él tiene que elegir una de las 3. A ver, soldados, vamos con el operativo B. ¿Y qué tal si ese no fue el correcto? Va a perder. ¿Quién va a perder? Pues va a perder él, el general, va a perder todos sus soldados y va a perder la patria. Pero ¿qué tal si acertó? Que con ese operativo haya obtenido la victoria. ¿Quién va a salir victorioso? Él, el general, sus soldados y toda la patria. Vean ustedes cómo tiene una implicación personal y también social. Por eso el ejemplo. Así es en las acciones que tomamos en la vida. Tienen una implicación personal y también colectiva. De manera general, en esto consiste pues el existencialismo que proclama Jean-Paul Sartre. Palabras claves pues entonces son libertad, angustia, responsabilidad. ¿Qué más? Bueno, también habla él de que tenemos que tomar siempre una decisión, no podemos no elegir. La libertad no es una cualidad. Él dice, estamos condenados a ser libres. Bueno, hasta aquí entonces le dejamos con este tema. Yo les voy a mandar un texto donde lo explico mejor todavía. Pongan mucha atención
y ya les indicaré en qué consiste concretamente la tarea y la fecha en que tienen que enviarlo. Hasta aquí le dejamos. Gracias por su atención, muchachos. Cuídense. Ya nos veremos, Dios mediante.